la presentación de este tema, teoría de conjuntos, ¿sí? El tema realmente está relacionado con algunos aspectos que ustedes ya conocen, ¿verdad? Porque de hecho, cuando nosotros hablamos de conjuntos, nos estamos refiriendo a todo aquel grupo de elementos, ¿sí? que los tenemos concebidos o conceptualizados en algo y que tiene en algo con algunas características muy particulares, ¿sí? Dentro de conjuntos se habla de las diferentes formas en que nosotros podemos expresarlo y los tipos de conjuntos, pero realmente no es diferente, ¿verdad? Lo que vamos a hablar hoy en relación al tema teoría de conjuntos no es completamente diferente a lo que ustedes ya conocen. Lo que vamos a hacer es como un recordatorio para algunos, ¿sí? Con la intención de que veamos que algunos procesos, ¿sí? Algunas relaciones o interrelaciones que pueden haber entre conjuntos es base para comprender, entender, hacer y manejar algunos aspectos de probabilidad, ¿sí? Porque ese es el tema que vamos a tratar. Y fíjense ustedes que cuando nosotros hablamos de conjuntos, estamos como que, y bueno, y sobre todo la teoría de conjuntos, estamos pensando en que cuando agrupamos algunos elementos de una variable en particular, nosotros decimos, bueno, este grupo, ¿sí? de elementos, que puede ser un conjunto A, porque presenta características muy particulares, es una variable en particular. Y otro conjunto, nosotros podemos de alguna manera relacionarlos de diferentes formas, en diferentes circunstancias. Pero eso es base para lo que nosotros conocemos también como probabilidad. Y dentro de eso, ¿sí? El tema de teoría de la probabilidad es lo que nosotros, a donde queremos llegar previo a recordar algunos conceptos de esto, porque creo que sí es básico, ¿verdad? De alguna manera podríamos preguntarle, bueno, pero ¿qué tiene que ver la teoría de conjuntos con probabilidad o cómo se relaciona, ¿verdad? Tal como se dice. Fíjense ustedes que en probabilidad, bueno, de hecho el tema que digo que va unido a este tema de teoría de conjuntos es el tema de probabilidad. Nosotros debemos recordar que la estadística siempre la hemos dividido en dos partes, ¿sí? En dos áreas. Decimos que hay una estadística descriptiva y una estadística inferencial. Cuando nosotros empezamos a hablar, por ejemplo, sobre análisis de regresión y correlación lineal, ese tema, ¿verdad? Que se sale un poquito de esta parte, pero solo para recordar, ¿sí? Y ponernos ahí en sintonía de cómo vamos en relación a la secuencia que le estamos dando a esta unidad didáctica de estadística y por qué dentro de esa secuencia ese tema particular en esa línea de tiempo, la teoría de conjuntos, tiene algo que ver con lo que nosotros estamos viendo, ¿sí? Y yo decía que cuando nosotros vemos, por ejemplo, análisis de regresión y correlación, en esa parte que es como que la parte que empieza a dividir la estadística descriptiva de la estadística inferencial, dividirla dentro de la programación que nosotros tenemos, no necesariamente así
conceptualmente, ¿sí? Sino dentro de la programación que nosotros tenemos, porque tenemos una programación en la cual en las partes y los temas anteriores estuvimos trabajando con la organización de datos, con medidas de tendencia central, medidas de dispersión y todo eso. Eso es parte de la estadística descriptiva. Cuando nosotros iniciamos con el análisis de regresión y correlación, ahí como que ya nos metemos un poquito a la parte de la probabilidad, ¿sí? A toda esa parte de inferencia estadística. Y de ahí partimos, ¿verdad? Pero cuando nosotros hablamos de probabilidad, sí, y lo vamos a ver un poquito más adelante, nos estamos refiriendo a la posibilidad de que algo ocurra. Y cuando decimos de que algo ocurra, nos estamos refiriendo a que puede ocurrir un evento determinado. Un evento que es parte, por ejemplo, de un conjunto, ¿sí? de elementos, o que ese evento que nosotros vemos que puede ser probable es resultado de un análisis que nosotros podamos hacer de un conjunto en particular. ¿Sí? Que por ejemplo, cuando nosotros hablamos de probabilidad, decimos, bueno, la probabilidad de que en un centro asistencial, en un hospital, un grupo de pacientes se recupere es o puede ser del 80%, puede decirlo alguien, ¿sí? Pero estamos viendo que estamos diciendo ese grupo de pacientes está conformado de un conjunto de elementos, pero la probabilidad que él está indicando, que está, digámoslo así, presumiendo en ese momento, puede ser que sea producto de una conceptualización que él hace, sí, de todo lo que sucede con ese grupo de elementos. De repente ese grupo de pacientes, que pueden ser elementos, tienen las mismas características. Sí, por ahí están sus niveles, no sé, de sus indicadores que se pudieron haber medido. Tiene características particulares y entonces en base a esas características particulares puede decir ese grupo de pacientes tiene la probabilidad de un 80% de ir mejorando ya en un término de una semana, en un mes. O de repente puede decir, no, creo que sí les va a llevar un poco más de tiempo que vaya mejorando va a ser un poco más complejo, ¿sí? Porque de repente ve características muy similares, muy particulares, que las tienen de repente en común, o que de repente no las tienen en común también, o que de repente es un grupo diferente a otro grupo, ¿sí? Y que sus características no concuerdan con un grupo un poco más grande. Todas esas situaciones, esas relaciones que nosotros podemos ver, notar dentro de eso, sí, en fenómenos particulares, y que de alguna manera nosotros podemos conceptualizar y categorizar en conjunto determinado y del cual nosotros podríamos obtener alguna probabilidad, ¿sí? Eso es parte de este tema de la teoría de conjuntos, ¿verdad? Por eso la importancia y la relación más que todo, ¿verdad? Porque en relación a teoría de conjuntos creo que todos ya manejamos. Lo que vamos a ver acá ahorita es solamente un repaso de esta situación. Perdón, ¿alguien quiere ingresar? Permítanme ustedes. Bueno, bueno, entonces
Quizá, tal vez, ahorita no, de repente dejo un poquito ahí, como que con mucha, con no tanta claridad esa relación que pueden haber. Pero más adelante lo vamos a ver, ¿verdad? Y la parte en la que nosotros podemos decir, y creo que es la fundamental en cuanto a la relación de teoría de conjuntos y la probabilidad, es que cuando nosotros hacemos probabilidades, determinamos probabilidades, calculamos probabilidades en determinadas circunstancias, nos valemos, ¿sí?, de ese tipo de relaciones, de la unión de conjuntos, de la intersección de conjuntos, del complemento de un conjunto universo, por ejemplo, ¿sí?, o de la diferencia simétrica que puede haber dentro de dos conjuntos, o la concatenación que puede haber. Y sobre esas relaciones nosotros podríamos en algún momento determinado, dependiendo qué probabilidad estemos calculando, hacer uso intrínsecamente de la teoría de conjuntos, porque la teoría de conjuntos como tal no lo vamos a ver como probabilidad del conjunto A, por ejemplo. No lo vamos a hacer. Probabilidad de la intersección de A con B, no. En estadística, acá en el curso, a nosotros la teoría de conjuntos solo nos sirve de base, ¿sí? Pero es una base conceptual, una base que nos hace pensar, ¿sí? Y que cuando estemos calculando o determinando algunas probabilidades, de alguna manera, nosotros podemos indicar, bueno, es que este es un grupo determinado, este es otro grupo determinado. Acá lo que queremos calcular es la intersección, es la unión, o alguna relación entre un grupo o dos grupos de elementos, ¿verdad? Y que, esto nos da base o nos fortalece un poquito para entender, comprender, o para hacer las determinaciones más adelante un poco más fáciles, ¿sí?, de hacerlo. Aunque la verdad que cuando nosotros calculemos probabilidades jóvenes, no, el tema no es complicado, ¿verdad? No, eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero, para recordar, jóvenes, cuando nosotros hablamos de conjunto, nos estamos refiriendo a una colección de objetos, ¿sí? Una colección de objetos que pueden ser distintos. Aquí la definición es un poquito cuestionable, yo creo, porque dice es una colección finita de objetos distintos, pero también nosotros acordémonos que cuando nosotros hablamos de conjunto, nos estamos refiriendo a un grupo definido o no definido de objetos, ¿sí? Y de distintos, pero tiene diferentes formas, pero que sí concuerdan con algunas características particulares, y por eso es que es un conjunto, ¿verdad? El conjunto de pacientes, por ejemplo, de cirugía, no, por decir algo, ¿sí? Son diferentes personas, pueden ser de diferentes sexos, pueden ser de diferentes edades, ¿sí? Pero concuerdan en algo, entonces tienen algo en común, por eso se agrupan en eso, se agrupan en ese conjunto en particular. Pero por otro lado dice, es una reunión de todos los objetos bien definidos y diferenciables entre sí, llamados elementos. Y por eso les digo yo, esta situación de conjunto, pues hay que tomarlo de esta forma, ¿verdad? Como un grupo de elementos que tienen características en común, tienen algunas características en común, sí, y que lo diferencian de otros elementos. Cada uno, cuando nosotros hablamos de un conjunto, le vamos a llamar elementos a cada uno de los integrantes, miembros o entes de lo que conforman. En teoría de conjuntos hay diferentes formas de nombrar, ¿verdad?, a los conjuntos, y la verdad es que
que dentro de eso yo me acuerdo hay una nomenclatura, hay una forma de indicar, ¿verdad? Los conjuntos. Hay esta forma, una forma descriptiva, ¿verdad? Es que en la cual nosotros solo indicamos qué es lo que hay, ¿sí? Y dentro de esa forma descriptiva hay diferentes maneras de indicarlo, porque por ejemplo en esta diapositiva que estoy presentando, que yo veo, sí, ustedes me dirán, pero yo asumo que ahí la tengo, el conjunto A es pacientes, paciente número 1, paciente número 2, paciente número 3. Pero también lo podríamos nombrar como el conjunto A, todos los pacientes del cuarto piso en condiciones graves, podría ser, ¿verdad? Que concuerden con esas características, ¿verdad? Que sean pacientes con las condiciones de salud que están bastante complicadas. Sí, esas son formas de indicarlo en forma descriptiva, pero también formas gráficas, y ahí nos recordamos nosotros de los famosos diagramas de Venn que nosotros los podemos utilizar para, de alguna manera, comprender, ¿verdad?, las relaciones que pueden haber dentro de los elementos. Vuelvo a repetir, jóvenes, al hablar de teoría de conjuntos acá, la idea es solamente recordar, ¿sí? No es, el objetivo básico no es tomar cada uno de estos conceptos como elementos sustanciales para el cálculo de la probabilidad, sino que de alguna manera esto va a estar intrínseco, ¿sí?, dentro de lo que es cálculo de probabilidades, porque, vuelvo a repetir, no lo vamos a ver como tal, ¿verdad? No va a ser la probabilidad del conjunto unitario, no va a ser la probabilidad del conjunto vacío, el conjunto universal, etcétera. Solo son relaciones que nosotros, bueno, que en el caso de estadística, sí, y en el programa lo que pretende es hacer ese recordatorio conceptual, sí, y que de alguna manera el estudiante visualice, sí, que dentro de la probabilidad hay formas, sí, de la teoría de conjuntos que se desarrollan, ¿verdad? Y de las cuales ya mencionamos que son los que vamos a ver acá, pero hay diferentes tipos de conjuntos, solo para recordar: conjunto unitario, conjunto vacío, el conjunto universal, que creo que eso es importante dentro de la parte de probabilidad, porque cuando nosotros hablamos del conjunto universo nos vamos a referir al todo, ¿verdad? Y eso creo que es solamente el término lo dice, todos los elementos de interés del cual nosotros tenemos un objetivo en particular, ¿verdad? El conjunto universo formado por los estudiantes de la sección A son los 63 estudiantes que hoy están acá, sí, que generalmente están 63, que ese es el promedio, ¿sí? Entonces, ese es el conjunto universo. Pero es que el conjunto A, formado por todos los estudiantes hombres, y el conjunto B, todos los estudiantes mujeres, ¿verdad? Ahí ya hacemos alguna diferenciación. Pero es que lo que yo quiero es la unión de los conjuntos, como en su forma conceptual, formado por A más B. La intersección de conjuntos, en qué pueden haber alguna intersección entre el conjunto A y el conjunto B, como ya lo definimos hace ratos en cuestión de género masculino y género femenino. Pueden coincidir en muchas cosas. El interés, edad, preferencias, cursos, ¿sí? Algunos están desarrollando los 9 cursos, otros por ahí estarán solo llevando 3, 2, 1 o 4. Miren, la intersección, ¿cuál es esa intersección que se puede dar? ¿Cuál es la diferencia entre el conjunto A y el conjunto B en relación a alguna característica en particular? Pero esos son conjuntos que se pueden ver. Nosotros, algo muy importante es el conjunto
universo. ¿Cuál es lo que nosotros conceptualizamos como conjunto universo? ¿Verdad? Que en estadística lo vamos a ver como aquel grupo de elementos que, por supuesto, tienen características comunes, ¿verdad? En cierta forma, y que son objeto de estudio, ¿verdad? Y ese es nuestro interés. ¿Se acuerdan ustedes? La unión de conjuntos, la unión de conjunto A y un conjunto B, son todos los elementos compuestos y que están formados por los elementos, tanto de A, o de B, o de ambos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en A pueden estar todos los que tiene B, pero esos son todos los elementos que ahí están formados. Hay algo que la vez pasada me indicaban, ¿verdad? Que tratara de hasta donde fuera posible. Yo les decía hasta donde fuera posible. Yo iba a hacerlo. Que hacer las cosas acá en forma directa, ¿verdad? Hasta donde pueda posible yo lo voy a hacer. Pero en este caso de conjuntos, yo creo que esto lo hicimos el día de ayer, nos quedó ahí, y pues creo que eso nos sirvió de ejemplo. Pero teníamos acá, si nosotros le llamábamos el conjunto a pacientes, bueno, y dos conjuntos de elementos, uno denominado A y otro denominado B. Si A es Pedro, Luisa, José, David, Mario, ¿sí? Y B es Pedro, Luisa, Juan, María, José, Saúl. Entonces, ustedes me dirán, ¿verdad? Pero la unión de conjuntos, de acuerdo a la definición, es aquel otro conjunto formado por todos los elementos que están en A, ¿sí? O que están en B o en ambos, ¿verdad? Es la unión de todos los conjuntos comunes y no comunes. Por eso dice, todos los elementos que pertenecen a A, entonces yo diría, mejor pongo Pedro, Luisa, José, David, Mario, ¿sí? Luego coloqué acá, Pedro, Luisa, José, David, Mario, ¿sí? Por la misma definición, ¿verdad? Que pertenecen a A o a B, o a ambos. ¿Cuáles pertenecen a B también? Pedro, Luisa, José, David, Mario. Bueno, pero aquí lo que faltaría sería Juan, María, Saúl. Volví aquí, lo copio acá, pero quité uno de ellos, ¿verdad? No sé si lo repetí. Pero entonces, Pedro, Luisa, José, David, Mario, Juan, María, Saúl. ¿Sí? Que son los que no están acá, pero están acá, por la misma definición, a A, o a B, o a ambos, ¿verdad? Es la unión de todos, comunes y no comunes. ¿Sí? Eso es solo para recordar. Y si lo presentáramos gráficamente en los famosos diagramas de Venn, ¿sí? De repente esto me sirve acá. De repente esto me sirve acá. Bueno, estamos hablando que este es el conjunto A y este es el conjunto B. Miren, elementos, no los puse, ¿verdad? Porque estos son todos los de A y todos los de B. Y acá, pues hay conjuntos comunes y no comunes. ¿Sí? La intersección de conjuntos, ¿se acuerdan ustedes? La intersección de conjuntos es una situación en la cual se va a formar otro conjunto con los elementos comunes entre ambos, ¿verdad? En el ejemplo anterior, los que eran comunes son Pedro, Luisa,
José, Pedro, Luisa, José. Eso sea. Y esos serían entonces acá Pedro, Luisa y José, ¿verdad? Esos serían la intersección de conjuntos. Y no sé si tengo acá una, pero también este es A y este es B, y se acuerdan ustedes, la intersección son del ejemplo anterior, Pedro, Luisa, José, Pedro, Luisa, José. En la intersección, sí, son estos, están acá, aquí estarían Pedro, Luisa, José. No lo pongo ahí por cuestión de... Es lo que estamos haciendo, es solo visualizando, ¿verdad, jóvenes? ¿Qué es lo que se da en cada uno de esos? Miren, el complemento, ¿sí? Un conjunto complemento. Cuando nosotros hablamos del conjunto complemento, nos estamos refiriendo al complemento del conjunto universo, ¿sí? En este caso serían los elementos que están en el universo, pero que no están en A. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos complemento, el conjunto complemento de A, complemento del conjunto A, ¿sí? Entonces, a lo que nos estamos refiriendo es a los conjuntos que están en el universo. Es el todo que nosotros tenemos, pero o sea, son los que pertenecen al universo y que no están en A, ¿sí? ¿Cuáles serían, si este es el universo? Tomé como la unión el universo, Pedro, Luisa, José, David, Mario, Juan, José, ¿sí? Entonces, A complemento, ¿sí? Diría A complemento, ¿sí? Sería A. Sí, sería. Entonces, se refiere al complemento en relación al conjunto universo. Sí, miren, lo que estamos viendo es es solo el concepto, ¿verdad? Sí. ¿Cuáles le faltarían entonces a los elementos, o cómo conformaríamos ese tipo de conjunto, de aquellos elementos que están en el universo, pero que no están en A? Sí, y en A, de acuerdo a eso, sería que no están en A. Acá. Entonces, si alguien tuvo la oportunidad, la curiosidad de copiarnos, que no están en A, ¿cuáles serían? Serían, si el universo es todo eso, acá, yo creo que no, los elementos que están en el universo son todos, si son estos el universo, yo creo que aquí me pasé un poquito para expresar, sí, Pedro, Luisa, José, David, Mario, Juan, vamos a quitar esto aquí, para dejarlo así, sí, es decir, los elementos que están en el universo, si este es el universo, ¿sí? Son todos los que están en el universo y que no están en A. ¿Cuáles serían, jóvenes? Jóvenes, alguien que ayude. Sería Juan y Saúl. Juan y Saúl. María. Bueno, en este caso, si estuviera María, sí, ¿verdad? Pero así como lo tengo, Juan, estaría. Juan, Saúl, así sería. Los elementos que están en el universo, ¿no? Pero que no están en A. ¿Cuáles no están en A? ¿Cuáles no están en A? En A no está Saúl, no está Juan,
Saúl, no está Juan. Así como lo tenía antes está María, ¿verdad? Pero si lo dejamos así, creo que lo vamos a dejar acá, así solo para dejar un poquito más, ya que lo quitamos, ¿sí? Pero la conceptualización es esa, ¿verdad? Los elementos que están en el universo, pero que no están, y que no están en A, ¿sí? Los que no están en A son esos, ¿verdad? Aquí, Juan y Saúl no están en A. La diferencia, bueno, hay una diferencia, dice la diferencia entre dos conjuntos A y B, es el conjunto diferencia A, B, son todos los elementos, bueno, cuando decimos nosotros A diferencia B, ¿verdad? Nos estamos refiriendo a todos los elementos de A que no pertenecen a B. Los elementos, fíjense que por cuestiones de aquí voy a dejar María, voy a dejar porque los otros ya los tengo así como, no confundir un poco más el asunto. María, da lo mismo, y solo porque los demás ya los tengo de esta manera, solo estamos expresando nada más la diferencia, así en forma muy general. ¿Diferencia? De A, diferencia de B, son todos los elementos de A que no pertenecen a B. Todos los elementos de A que no pertenecen a B, ¿no? Los elementos de A, ¿sí? Que no pertenecen a B. Sí, acá tendríamos que ver los de A que no pertenecen a B, ¿cuáles no pertenecen a B? José está, David y Mario, ¿verdad? Perdón. En fin. Serían David y Mario, ¿verdad? Aquí, eso ya lo he tenido acá. O sea, con estas letritas acá. Voy a poner negro. Ahí está. David y Mario. Son los elementos que pertenecen a A, pero que no están en B. Igual, si es al revés, la misma situación. Pero hay una diferencia simétrica de dos conjuntos. Ahí ves el conjunto A, B, con todos los elementos que pertenecen o bien a A, o bien a B, pero no ambos a la vez. Y cuando hablamos nosotros de la diferencia simétrica, nos estamos refiriendo entonces a un nuevo conjunto en el cual se va a formar con todos los elementos de A que no pertenecen a B, ¿verdad? Y que están en B, pero que no pertenecen a A también. Entonces, en todo caso, nos quedaríamos con estos que están acá, acá. Bueno, vamos a mover un poquito esto. Ahí está. ¿Sí? Son los que son de A, pero que no corresponden a B, y los que son de B, pero que no corresponden a A. Es solo cuáles no pertenecen a un conjunto en particular. Igual más que todo, no entran también la parte de la intersección de ellos, porque eso le pertenecen a ambos también. Es la diferencia simétrica. Bueno, en relación a conjuntos, entonces nosotros decíamos, aparte de eso, de ver, podemos hacer algunas operaciones con conjuntos. ¿Sí? Y veamos esto que tenemos planteado acá para diagramarlo, ¿verdad? En esos esquemas de los diagramas de Venn. Hay un conjunto de animales, ¿sí? Que para este caso se consideran ballenas, patos, pez volador, avestruz, mariposa, pingüino, lobo, ¿sí? La cuestión es que, bueno, este es un conjunto
¿verdad? Pero dentro de esos hay subconjuntos, que es que nosotros estábamos ahí hablando, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos de conjuntos, ¿sí? Por acá lo mencionábamos en alguna parte, yo se los quise poner por ahí, pero bueno, no importa. Sí, pero la idea es que dentro de ese grupo nosotros podemos establecer diferencias, ¿verdad? Y esas diferencias nosotros las podríamos agrupar en conjunto, en diferentes conjuntos, ¿verdad? ¿Cuáles son? ¿Cuáles son aquellas características que son comunes entre este conjunto de animales? ¿Sí? ¿Cuáles no son comunes? Entre ellas podemos decir, bueno, de aquí se pueden formar 3 conjuntos, ¿sí? Hay dentro de estos animales hay animales que vuelan, hay otros que nadan, ¿sí? Otros que vuelan y nadan, otros que solo vuelan, ¿verdad? Etcétera. Hay aves, cualquier diferencia, ¿verdad? Entonces la cuestión es, miren, la idea de esta teoría de conjuntos es que podamos hacer estas abstracciones, ¿verdad? La abstracción es de cada uno de los elementos que pueden participar dentro de eso y las relaciones que pueden haber. Si nosotros lo vemos así, de esta manera, se nos va a costar hacer un poquito difícil ver cómo podemos diferenciar estos elementos que nosotros tenemos acá, hacer esa diferencia simétrica entre los elementos, el conjunto, la unión, la intersección, ¿sí? Todo ese tipo de situaciones, pero los diagramas de Venn ayudan bastante, ¿sí? Y nosotros acá, lo voy a poner porque ya lo tengo, ¿no? La idea es solo ver cómo podemos diferenciar esa parte. Pero fíjense ustedes que dentro de esto, acá nosotros podemos encontrar aves, ¿sí? Podríamos decir, bueno, aquí hay un conjunto de elementos que son aves, tienen alguna característica similar, en común, aves. Pero hay dentro de estas, ¿sí? Hay animales que vuelan, ¿verdad? Que solo vuelan, podríamos decir, ¿no? Bueno, pero las aves vuelan, sí, pero ahí tiene otras características ahí también que nosotros podemos diferenciar. Y otra situación es que también hay unos que nadan, ¿verdad? Entonces, la cuestión es que nosotros podríamos diferenciar, ¿sí? Estos elementos en algunos conjuntos. Aves, ¿sí? Seres que vuelan, seres que nadan. Bueno, pero también hay algunos que se relacionan y se interrelacionan, por supuesto. Por ejemplo, en este caso, ¿sí? Hablamos de un pato. Vemos que el pato es una intersección entre el conjunto A, que es aves, entre el conjunto B, que son seres que vuelan, vivos que vuelan, y los que nadan, porque el pato es ave, vuela y nada también, ¿sí? Es como que la intersección dentro de ese grupo de elementos, ¿sí? Pero también entre A y B hay algo en común, ¿verdad? Y acá se pone, hay un loro, ¿verdad? El loro es un ave y vuela, pero no nada. Por lo tanto, solo es una intersección entre estos. Entre B y C también hay una intersección, ¿verdad? Porque hay un pez volador,
¿sí? Que vuela, pero nada. Y entre A, que son aves y seres vivos que nadan o animales que nadan, hay una intersección también, ¿verdad? Hay algunos elementos en común. Es un pingüino, está considerado como una ave y nada. Ahora, el pingüino es un ejemplo que yo lo saqué por ahí. Si alguien tiene duda particular sobre eso, si es un ave, pues habría que investigar, pero yo lo tengo así de acuerdo a esa, para ejemplificar esa parte. Y así es lo que yo tengo, ¿verdad? Conozco del pingüino, es un ave, pero habría que verlo, ¿verdad? Como para temas más específicos, más particular, sobre otras situaciones de ahí que ya no vienen al caso acá. Pero igual, la situación es que están estos acá. Ah, bueno, pero también fíjense que hay una diferencia simétrica entre aves y seres vivos, miren. Aquí dejamos solo mariposa, aquí avestruz. Hay una diferencia simétrica entre seres vivos que vuelan y seres vivos que nadan. Miren, la diferencia simétrica es ballena, avestruz. Ya, entonces, todo este tipo de relaciones y la unión, la vemos acá. ¿Sí? Entre todos estos, la intersección, hay intersecciones acá entre A y B, intersecciones entre B y C, intersecciones entre las tres, ¿sí? En el caso de A y C también, bueno, hay diferentes situaciones, ¿verdad? Que nosotros podemos ver dentro de la teoría de conjuntos. Es solo para recordar, jóvenes, que esta parte está en el programa de estadística. Yo creo que nos puede servir, ¿verdad? Ahí para recordar y para fortalecer un poquito eso, esa parte ahí de la abstracción que nosotros podemos hacer de los elementos, ¿sí? Que se tienen en un conjunto universo y que de repente los podemos ubicar en diferentes circunstancias, diferentes conjuntos. No sé si hay alguna pregunta sobre esta parte acá. ¿Algún comentario o algo? Si no, dejo de compartir, ¿sí, jóvenes? Y aquí es cuando ya tengo un poco de problemas con la grabación, porque no sé, voy a hacer otra cosa acá cuando se suceda eso. Perdón, jóvenes. De cierta forma estaba hablando solo ahí, pero es que acá se me fue la grabación, disculpen ustedes. Bueno, es nuevamente la clase del día 17 de mayo 2022. Perdón por indicarlo nuevamente, pero es por cuestiones de grabación, jóvenes. Sí. Bueno. Entonces, tengo esto y yo quisiera dejar acá. Entonces, trabajar con... Ah, bueno, tengo algo que yo quisiera que se trabajara ahorita. Sí, y esta parte sí... solo me dan tiempecito ahí, jóvenes. Vamos a ver acá. Bueno, acá. Bueno, nuevamente es una grabación del día martes 17 de mayo 2022. Voy a presentarles, jóvenes, solo quiero ver esta situación acá. Acá, muy bien. Bueno, acá. Creo que si la puedo poner por acá, yo creo que sí. Vamos a ver si sería conveniente. Muy bien. Bueno, miren,
esta parte de la teoría de conjuntos, recordar algunos conceptos, ¿sí? Y algunas relaciones que se pueden dar, es parte, como dije anteriormente, de la parte conceptual y que de alguna manera está relacionado con la teoría de la probabilidad, ¿sí? En cuestión de probabilidad, pues es importante, ¿verdad? Porque con ella nosotros podemos hacer inferencia estadística. Es decir, la probabilidad es base, ¿sí? Para la inferencia estadística, cuando nosotros inferimos algo, ¿sí? Nosotros proponemos algo, hacemos una suposición, ¿sí? Pensamos que algo puede suceder cuando nosotros salimos, ¿sí? De nuestra casa de habitación. Decimos, bueno, hoy va a llover, hoy va a estar soleado. Lo hacemos porque hacemos alguna consideración, ¿verdad? Sí, ya sea una consideración subjetiva o también una consideración objetiva. Sí, pero la inferencia estadística, cuando nosotros inferimos algo, sí, nos vamos a basar de la probabilidad, ya sea de una probabilidad, vuelvo a repetir, una probabilidad objetiva y una probabilidad una probabilidad subjetiva, sí, pero nos basamos en eso, en qué tan probable es esa probabilidad. La inferencia estadística se basa en eso, predecir, por ejemplo, si nosotros quisiéramos estimar los niveles de colesterol, por ejemplo, en una población determinada, en el determinado lugar. Más adelante vamos a ver toda la parte conceptual de esto, pero ahí lo que hacemos uso de la teoría de probabilidad, ¿verdad? O sea, la inferencia estadística de predecir cuáles son los niveles de colesterol, triglicéridos, ácido úrico, cualquier situación que se dé en una población determinada. Por ejemplo, una población de 1 millón de habitantes, el departamento de San Marcos o en algunos otros departamentos, algún municipio en particular. Fíjense ustedes que la probabilidad tiene que ir ahí, va dentro de eso, y la determinación en eso, el procedimiento, si existe una fórmula, la fórmula lleva dentro de una parte, la parte de qué tan probable es, ¿verdad? Esa probabilidad que se le está dando. Por eso la inferencia estadística como tal hace eso, ¿verdad? Hacer uso de la probabilidad de los fenómenos, de los hechos. Previo a plantear algunas probabilidades, ¿verdad? Que vamos a ver un poquito más adelante y que yo les voy a comentar. Yo quisiera hacer este ejercicio, ¿sí? Conjuntamente con ustedes, que nos llevemos un tiempecito ahí para que lo vayamos planteando, ¿sí? Y es un ejercicio muy similar al que yo les planteé hace ratitos con el caso de los patos, los patitos, las ballenas y esos animalitos ahí, ¿verdad? Pero en este caso ya vamos a hablar de algunos números, ¿verdad? Fíjense ustedes que tenemos, encontré este ejercicio ahí, creo que es muy interesante para esta parte, ¿sí? De la teoría como base para la probabilidad. El ejercicio está planteado de la siguiente manera. En una escuela hay 100 estudiantes, ¿sí? Dice que en una escuela hay 100 estudiantes. Sí, pero de esos 100 estudiantes se menciona que, solo voy a hacer algo, jóvenes, por favor. Ahí está. Por aquí voy que no se vea. Pero ahí estamos. Dice que en una escuela hay 100 estudiantes. 50 estudian matemática, 40 estudian física y 30 estudian geografía. ¿Sí? Ahora, esa es una situación. Ahora, aquí vamos viendo algunas situaciones, ¿sí? Porque, no sé
jóvenes, si de este planteamiento que está acá hay alguna duda. ¿Alguien no se preguntó, por ejemplo, bueno, pero son 50 estudiantes, más 40 de matemáticas son 50, 40 de física son 90 y 30 de geografía son 120, ¿y dónde están los otros 20 restantes? ¿Sí? Bueno, si alguien se preguntó eso, la respuesta es porque esto es porque ahí vemos que dentro de ese conjunto hay algunas relaciones, hay algunas interrelaciones. ¿Sí? Algunos estudian matemática, pero también pueden estudiar algunos física. ¿Cuántos? A ver, lo que vamos a ver. O algunos estudian física y otros geografía, ¿verdad? Y hay algunas relaciones ahí, una intersección, y eso es lo que hace que al final son 100 estudiantes, ¿verdad? Pero lo que se sabe es eso, ¿verdad? Que hay 50 que estudian matemática, 40 estudian física, 30 estudian geografía. Ahí no dice solo estudian matemáticas, solo estudian física. Bueno, y algunas condiciones que se plantean para esta situación es que 10 estudian matemática y física, ¿sí? Entonces dicen ustedes, bueno, en este caso 10 estudian matemática y física, ya hay una intersección entre esos de dos conjuntos, ese conjunto de matemática y el conjunto de física, ahí se están relacionando. Y hay 10. 15 estudian física y geografía, también la misma situación, y 12 estudian matemática y geografía. Son las relaciones que pueden existir dentro de ellas. Aparte de eso, una cuarta condición, ¿sí? Es que 8 estudian los 3 cursos al mismo tiempo, ¿sí? Es lo que se da, ¿verdad? Uno está estudiando, alguien está estudiando estadística, alguien está estudiando biología, alguien está estudiando química, ¿sí? O solo un curso, o están estudiando todos, etcétera. Esas son las situaciones que se pueden dar. Ahora, la pregunta que nos hacen es, ¿cuántos estudian solo matemática o matemáticas? ¿Cuántos estudian solo física? ¿Y cuántos estudian solo geografía? Ya vemos acá que dentro de estas condiciones que están acá, nosotros lo que estamos viendo es esa interacción que pueden haber entre conjuntos. Interacción, no estoy hablando solamente de intersección, ¿sí? O sea, interacción, o sea, cómo interrelacionan. Bueno, es que lo que pasa es que puede ser una intersección, ¿sí? ¿No? Una intersección de conjuntos. O puede ser una diferencia simétrica, lo podemos notar ahí, podemos ver. ¿Sí? ¿Cuántos estudian solo matemática? Es lo que nosotros planteábamos cuando poníamos el ejemplo eso de los animalitos, ¿verdad? Que al final, no sé si alguien recuerda, que vimos que, por ejemplo, mariposas creo que se quedó solo en un conjunto, ¿sí? Es como que la diferencia de todos los demás elementos, no entra en otras cosas, es solo porque no es ave, vuela sí, pero no es ave, no vuela, no es ave y no es nada, ¿ya? Entonces ahí hay una diferencia, ¿ya? Eso es lo que queremos encontrar acá. Entonces, para este ejercicio que tenemos acá, ¿cuántos estudiarían solo matemática? ¿Cuántos estudiarían solo física? ¿Y cuántos estudiarían solo geografía? Bueno, pero entonces diríamos, bueno, hagamos ese famoso diagrama de Venn, ¿verdad? Ahí ver cómo podríamos encontrar esas relaciones que hay. No lo voy a ir haciendo paso por paso, jóvenes, por cuestiones de que aquí sí, así está el documento, y la verdad es que siempre también, ¿no? No, si fuera hecho a mano, yo creo que sí, a mí se me haría un poco más fácil, ¿verdad? Pero si se los presento de esta manera, yo creo que mucho de eso ya va a estar planteado, pero ya va a estar planteado. Pero yo quisiera que el objetivo es que ustedes vayan visualizando esa situación, ¿sí? Vayan viendo qué es lo que está sucediendo ahí con eso, ¿sí? Bueno, pero aquí alguien podría preguntar, bueno, creo que sí, ¿verdad? Porque nos habló de la teoría de conjuntos, pero ¿y la probabilidad? Bueno, esas probabilidades es lo que vamos a ver un poquito más adelante, ¿verdad? Y no lo vamos a calcular con patos, ballenas
ni maripositas jóvenes, lo vamos a calcular con algunas cosas más objetivas, ¿verdad? Bueno, no es que no sea objetivo eso, sino más que son objetivas dentro del curso. Tal vez no objetivos es la palabra, sino que son más procedentes dentro del curso de estadística. ¿Cómo vamos a hacer entonces? ¿Cómo haríamos? Haríamos el diagrama de Venn, haríamos un círculo, ¿sí? Un círculo para matemática, un círculo para física, un círculo para geografía. Sería más o menos como de esta forma, aunque sí. Acá, así. Ven, dice que 50 estudian matemática, 40 estudian física, 30 estudian geografía. Pero lo que queremos encontrar es cuántos estudian matemática, cuántos estudian física y cuántos estudian geografía. ¿Sí? En teoría de conjuntos, si yo les hiciera la pregunta, ¿sabes qué sería eso? Esas preguntas eran las diferencias simétricas, ¿verdad? No sé si se habría, porque cuando nosotros hablamos de diferencia simétrica, hablamos de diferencia simétrica A, B, pero sí, diferencia simétrica entre matemática y física, diferencia simétrica entre física y geografía, y diferencia simétrica entre geografía y matemática. ¿No? Eso es lo que queremos encontrar. ¿Cuáles pertenecen a matemáticas, pero que no pertenecen a física y que no pertenecen a geografía? ¿Cuántos pertenecen a física, no a matemática, no a geografía? Y la misma situación con geografía. ¿Sí? Bueno, entonces, inicialmente vemos que cuando nosotros hablamos de matemática y física, ahí, tenemos un conjunto A acá y un conjunto B, ¿sí? Bueno, a ver si aquí. Acá. Voy haciendo lo mismo acá. A y B. Sí. Este es A, que es matemática, esto es física. Sí. Y hay una intersección entre matemática y física de 10 estudiantes. Es entre los dos, entre matemática y física hay 10 estudiantes. Es esa intersección ahí. Bueno. Sí, alguien puede decir, bueno, ¿cuál es la probabilidad de que en ese grupo de elementos encontremos a estudiantes que estudien matemática y física? A mí ahorita se me ocurrió, por tratar de ver cómo introduzco esa relación ahí, ¿verdad? Y buscarle más relación a eso. Ahí yo diría, bueno, acuérdense ustedes que, bueno, y eso lo vamos a ver un poco más adelante, pero se los adelanto. Es esa cantidad que nosotros tenemos dentro del total de formas posibles que pueda haber, o el número que se repite ese evento. ¿Sí? Entre A y B hay 50 más 40, 90. Si solo fuera esa relación, acá miren, A es 50, perdón, y B es 40, creo que sí, así es. ¿Cuál sería esa probabilidad de que entre ese conjunto, dentro de ese fenómeno que estamos viendo ahí, del círculo azul y el círculo rojo, busquemos o encontremos la probabilidad de que hayan estudiantes que estén estudiando matemática y física? La probabilidad es una frecuencia relativa, ¿sí? La probabilidad es una frecuencia relativa. Es una división, es un cociente. Cuando calculemos probabilidades, no nos vamos a hacer complicado en decir que esa es una fórmula que vamos a integrar, la integral o la derivada de esto, o que no, lo vamos a hacer divisiones. Eso es lo que vamos a calcular en probabilidad. Un poquito más adelante, cuando veamos ya probabilidad a partir de la distribución normal,
Entonces, sí vamos a utilizar algunas fórmulas, ¿verdad? Un poquito más, no complicadas, ¿verdad? Solo es de entender, ¿verdad?, de qué se trata el asunto. Pero aquí, a mí se me ocurre, ¿verdad?, que yo les podría preguntar a ustedes cuál es la probabilidad de que en este grupo de estudiantes encontremos estudiantes que estudien matemática y física. Punto 11. Punto 11. ¿De dónde sacó ese punto 11? Bueno, yo dividí 10 dentro de todo el grupo de elementos que hay. ¿Sí? ¿Cuántos hay en total? 40 de A y 40 de y 50, 50 de A y, B, y 40 de B, 90. 10 dividido entre 90, medio punto 11. Y esa es una probabilidad. Entonces, la probabilidad de encontrar a estudiantes que estudien matemática y física sería esa frecuencia, porque la probabilidad es una frecuencia relativa. ¿Sí? Y eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Bueno, pero ahí vamos viendo esa situación, ¿verdad? Ahora, si seguimos con el ejemplo ahí con esto diría, bueno, estaba bien, pero acordémonos que A, B, al igual que el ejemplo de los patitos y las ballenitas y todo, también hay otras relaciones con otro elemento, otro conjunto, que es el conjunto C, ¿verdad? Que el conjunto C son los estudiantes de geografía. Y en el caso de los estudiantes de geografía, sí, pregunta, por favor. Sí, sí, Inge, disculpe, sí. ¿Cómo dijo que sacamos la probabilidad de los primeros dos conjuntos A y B? Ajá, bueno. Miren, se los adelanté porque yo vi ahí eso, miren, uno como ahí lo que estoy tratando de hacer es ver que esto, de los conjuntos, la teoría de conjuntos, es importante, o sea, no sirve como base para la teoría de probabilidad, para calcular probabilidades. Lo que yo les planteé ahorita, lo vamos a plantear más adelante, pero se los adelanté y les dije, ¿cómo sacar la probabilidad? Si nosotros tenemos este tipo de situaciones ahí, esto se llama, esta probabilidad que calculamos ahorita, y yo le voy a explicar ahí, se llama una probabilidad a posteriori o como frecuencia relativa, ¿sí? A posteriori como frecuencia relativa. ¿Por qué lo diría así? Porque es una frecuencia relativa, es una frecuencia. La frecuencia la relación es el cociente, la división entre dos cantidades, hay un numerador y un denominador. ¿Cuál es el numerador? El evento del interés. Es que a mí me están pidiendo la probabilidad de que encontrar a estudiantes que estudien matemática y física. Ese es mi grupo de interés. ¿Y cuántos hay? 10. Pero dice que es una frecuencia relativa entre eso y el total. ¿Y cuál es el total en ese caso particular? El universo. ¿Y el universo qué es? La sumatoria de A y B. ¿Y cuánto es la sumatoria de A y B? Tiene 50. Miren, 50 de matemáticas. Creo que 50 de matemáticas. Y 40 de física. 50 más 40. 90. Dividido 10. 10, que es esto que está acá, dividido entre 90. Allí encontré la probabilidad. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Sí, es una frecuencia relativa. Sí, es una frecuencia relativa. Que salió con esto. O sea, me aproveché de esta situación porque yo lo vi aquí ahorita, en este momento. Incluso a los de la sección B no se lo dije porque no se me ocurre. Ahorita sí yo vi esta situación acá y dije, voy a aprovechar para ver esto, porque aquí puedo sacar probabilidades y eso es lo que estoy viendo, ¿verdad? ¿Cuál es la relación de conjuntos con probabilidades? Y yo lo estoy viendo en esta parte acá. Muy bien, sigamos con el ejemplo. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Sigamos con el ejemplo. Aquí, perdón, jóvenes, ya lo tengo. Y la verdad es que, bueno, vamos a ver cómo perdón, denme ustedes chancecito. Acá.
es por... bueno, yo la construí así. Jóvenes, porque así la hice, ¿verdad? Pero de repente hay otra forma de hacerlo así un poco más elegante, más estética, ¿sí? Bueno. Pero lo que quiero que vean es lo siguiente, entonces. Bueno, si este es A, este es B y este es C, ¿sí? La pregunta es, ¿cuántos estudian matemática? ¿Cuántos estudian física? ¿Cuántos estudian geografía? Veamos entonces la relación. Aquí arriba dijimos que entre A y B hay 10, ¿sí? Hay 10. Pero vemos que hay un elemento en común, que en este caso es esto, ¿me? 8 estudian los 3 cursos al mismo tiempo. Bueno, pero entonces aquí entrelazamos los 3 conjuntos. Entonces, este 8, jóvenes, miran que tengo yo el cursor ahí, en 8. ¿Pregunta? Sí. ¿Sí? Muy bien, gracias. Entonces, ese 8 son los que son en comunes entre los 3, porque ahí no lo están diciendo. 8 estudian las 3 materias: matemática, física y geografía. Son 8. Bueno, pero entre matemática y física son 10. Pero ya tenemos 8. Entonces aquí nos quedarían 2. 8 más 2, 10. ¿Sí? Son las interrelaciones que ya vamos viendo. Ya vamos con eso. 8 con 10, ya tenemos acá algo. Bueno, ahora, entre física y geografía, acá, fíjense que estudian, dice, 15 estudian física y geografía, juntos. Estudian, es decir, hay 15 estudiantes que estudian también física y estudian geografía. ¿Sí? Entonces, acá, 15 estudian física y geografía. Bueno. Entonces, acá ya digo yo, pero miren, física es esto de rojo y geografía es lo amarillo. Pero 15 estudian son los comunes entre ellos, pero ya 8 ya hay común entre ellos. Entonces, ¿cuánto sería esta parte que estaría acá? Acá en esta sección. Son esos 7. Son esos 7. Sí, voy a hacer algo acá. ¿Sí, jóvenes? No sé si aquí lo voy a poner. ¿Sí? 7. Ahí están esos 7. Estos 7 son comunes entre física y geografía. ¿Sí? Son esos 7. Porque son 15 que estudian. Bueno, ya tenemos 8 y 8. Pero son 15. 7 faltarían acá. Ya tenemos esa parte de ahí. Ahora, dice que matemática y geografía hay 12. Hay 12 que estudian. ¿Sí? Entonces, ya acá, si esto es matemática, si esto es geografía, aquí ya tenemos 8. Pero 4 acá hay es decir, ya hay 8 y son 12. Entonces aquí faltarían 4. ¿Sí? 8, 9, 10, 11 y 12. Ya tenemos estos 2. Vemos que hemos encontrado esas relaciones ahí. Ajá. Ahora, la idea es entonces ahora cómo queda esa parte
de la diferencia simétrica que nosotros decíamos dentro de esa parte. ¿Sí? ¿Cuántos estudiarían física? ¿Sí? ¿Cuántos estudiarían física? ¿Jóvenes? Esa es la pregunta que yo les digo. ¿Cuántos estudiarían física ahí? ¿23? Por 23, muy bien. 23. ¿Eh? 23. ¿Cómo? Por diferencia. Si aquí hay 8 y aquí hay 10, aquí hay 2, 10 más 7, 17. ¿Cuántos hay en física? 40. 40 menos los 17, 23. Bueno, ¿cuántos estudiarían matemática entonces? ¿Cuántos estudiarían matemáticas? 36. 36, muy bien. 36. ¿Y cuántos estudiarían geografía? 11. 11. Muy bien. ¿Sí? Entonces son 7, 15, 19, y 19 de geografía son, solo para verificar. Son 30. 11. Muy bien. Bueno. Miren, esas son algunas interrelaciones que podemos hacer y algunas determinaciones que podemos hacer. Ahora, acá, yo podría decir, bueno, podría calcular algunas probabilidades, pero lo vamos a ver un poquito más adelante. ¿Sí? ¿Cuál es la probabilidad de ocurrencia entre que ocurra, por ejemplo, estudiantes que estudian solo geografía? De acuerdo a lo que yo dije, sería, a ver, ¿qué dicen ustedes? ¿Cuántos serían? Si alguien me dice, a ver, ¿cuántos? A ver, pregunta. ¿Cuál sería la probabilidad, cuál sería la probabilidad de que encontremos en este grupo de estudiantes a estudiantes que solo estudian geografía? 19. ¿Perdón? ¿Otra vez? 19. Le hizo falta un poquito, pero díganos cómo hizo para obtener ese 19. Pues yo, con lo que entendí, había que sumar de los conjuntos todos los que estudiaban la materia, 4 más 8 más 7. Ajá. Pero no sé si así estaba muy bueno. Y eso es lo que quería. Gracias. Yo creo que sí, ahí se va tomando algo, ¿verdad? De eso. Pero solo para dejar ya este ejercicio acá, ¿sí? Y ver ahorita vamos a echar a otra nueva teoría, que es la teoría de la probabilidad, ¿sí? Y ahí sí vamos a hablar de tipo de las probabilidades que podemos ver, ¿verdad? Como base para para inferencia estadística también. O sea, teoría de conjuntos como base para la probabilidad y la teoría de probabilidad como base para la inferencia estadística. Pero para salir del ejemplo que yo les planteé ahorita, quería ver, a ver, ¿hay alguien más que lo haya planteado, jóvenes? 22 y 1. No. Hay algo ahí que yo dije y se refiere a la frecuencia relativa, ¿sí? Y eso lo vamos a ver ahorita, pero yo lo que quería ver es porque lo dije y dije, de repente ahí a alguien ya
perdón por la expresión, agarró ya la idea. Miren, en probabilidad, ahorita lo vamos a ver, pero vamos a ver que hay probabilidad objetiva y subjetiva. Dentro de la probabilidad objetiva hay un tipo de probabilidad que se llama probabilidad a priori y otro tipo de probabilidad que nosotros le llamamos probabilidad a posteriori o como frecuencia relativa. ¿Por qué le dirán frecuencia relativa? Porque es una frecuencia relativa. Acuérdense ustedes que, bueno, no sé si ustedes recuerdan, pero desde el principio les dije a ustedes, miren, esto es para ver probabilidad, lo vamos a ver un poco más adelante, pero la probabilidad es una frecuencia relativa. ¿De qué? De el evento de interés. ¿Y cuál sería el evento de interés si yo le estoy diciendo, por ejemplo, ahorita, cuál es la probabilidad de encontrar a estudiantes que estudien solo geografía? ¿Cuántos estudian solo geografía? ¿Jóvenes? ¿Cuántos estudian solo geografía? 11. 11. Como es una frecuencia relativa, 11 dividido dentro del universo, dentro del total. ¿Y cuánto es el total? El total sería 50 más 40 más 30. ¿Sí? Eso sería el universo, pero habría que hacer el descuento. Yo creo que aquí sí habría que verlo, ¿verdad? Porque en total son 100 estudiantes. ¿Sí? 100 estudiantes. Aquí se tienen 100 estudiantes en todo, que sería el universo, y aquí sí ya nos podríamos confundirnos un poquito. Cuando utilizamos solo dos, podemos ver notar bien eso, pero ya cuando interrelacionamos todo, sí, eso ya aquí ya se nos complica un poquito. Por eso es que vamos a ver un poquito más adelante la teoría de la probabilidad, y ahí sí podemos ver algunas situaciones un poquito más. Pero yo diría acá que al final son 100 estudiantes entre todos, y la probabilidad sería, en todo caso, 11 dio entre sí, ¿verdad? Pero eso lo vamos a ver un poco más adelante. Yo creo que no. Miren, hay un ejercicio ahí, eso lo vamos a dejar así, un poquito así, de repente va a quedar un poquito ahí no tan claro, pero lo vamos a aclarar un poquito en la parte. Y yo no Sí. ¿Verdad que ahorita aquí en estos dos conjuntos, al sumar tendría que salir 100, va? Si lo sumamos, sí, pero haciendo, perdón, un momentito, jóvenes, solo voy a ver una cosita, perdón, ¿sí? Perdón, jóvenes, solo un momentito, sí, disculpen ustedes. Perdón, jóvenes, eso es una emergencia, perdón, una emergencia. Bueno, decía entonces, sí, alguien preguntaba ahí, al final 100, sí, porque dice en el establecimiento, si nosotros volvemos al ejemplo ahí, vamos a ver, dice el establecimiento, tiene 100 estudiantes, o sea, en total son 100, pero las relaciones son las que hacen que aumente a 120, y ahí es donde tendríamos que tener un poquito de cuidado, ¿verdad? Sí, porque al final el universo son 100, ¿sí? Pero con esas tendríamos que, y eso queda, miren pues jóvenes, ya que está esa pregunta ahí muy bonita, ¿sí? Alguien diría, bueno, ¿cómo encuentro los 100 ahí? Eso sí sería algo que habría que establecer, ¿sí?
pero queda de tarea para ver quién me da una respuesta de cómo encontramos, así como lo tenemos acá, dónde están esos 100, nada más, cómo los podríamos encontrar. ¿Sí? El problema está en las interrelaciones que hay, ¿verdad? Entre cada uno de ellos. Pero bueno, pero así sería. 100 son los estudiantes que hay. Muy bien. No sé si hay alguna otra intervención. Si no, dejo de compartir. Dejo de compartir. Acá. Esto. Y... Ay, Dios mío. Que no sé por qué. Vuelvo otra vez. Acá sí. Perdón, estoy peleando conmigo mismo. Es que ya se volvió a cortar la grabación, es un problema con esto. Bueno, voy a compartir un documento, jóvenes. Lo vamos a empezar a trabajar. Sí, este documento lo ahorita se los comparto. Bueno. Bueno, nuevamente la grabación del día martes 17 de mayo 2022. Teoría de la probabilidad. Teoría de la probabilidad es base para inferencia estadística. Sí, y ya vimos algo ahí, por lo menos algunas pildoritas ahí de la probabilidad, a qué se refiere la probabilidad, ¿sí? Pero, miren, la probabilidad acá se define. Jóvenes, no sé si estoy presentando, perdón. No está presentando. No sé. Bueno, ahorita sí, perdón, jóvenes. Ahí es que me distraje un ratito con esto, pero bueno. Y nos quedan ahí unos minutos, de hecho nos quedan 25 minutos ahí para eso. Pero la cuestión es no dejarlo ahí. O sea, la idea es encontrar esa relación que hay entre todo lo que hemos estado hablando y el tema, ¿verdad? Pero el tema es teoría de la probabilidad. ¿Por qué es teoría de la probabilidad y no probabilidad como tal? Porque en teoría de la probabilidad lo que vamos a ver son algunas bases conceptuales de la probabilidad, ¿sí? Y vamos a ver dentro de esta parte conceptual, de esta parte teórica, también ya una aplicación de la probabilidad como probabilidad que podemos nosotros determinar en determinadas circunstancias, pero como inferencia estadística, probabilidad como instrumento, como herramienta que nos puede servir para inferencia estadística, la vamos a ver eso un poquito más adelante, ¿verdad? Sí, por eso hoy hablamos de la teoría de la probabilidad. ¿Qué es una probabilidad? Una probabilidad es una posibilidad de que ocurra un evento, ¿sí? Esa es la definición, es la posibilidad de que ocurra un evento. Yo les decía hace rato, cuando nosotros salimos de nuestra casa de habitación, decimos qué tan probable es que va a llover. Bueno, tal vez sí, va a llover un 50%. No,
un 80%. Sí, no va a llover. La probabilidad es de 5%, no hay probabilidad, 0%. Esas probabilidades que nosotros hacemos así son un tipo de probabilidad que nosotros podemos decir que es una probabilidad subjetiva, ¿sí? Es subjetiva. Inclusive hacemos probabilidad subjetiva cuando, por ejemplo, ya ustedes en un centro asistencial, ya como médicos o donde estén trabajando, clínica, lo que sea, consideran y dice, por ejemplo, la probabilidad que el paciente se recupere es del 90%, ¿sí? El 90%. La probabilidad que se recupere es del 100%, dicen algunos. Lo he escuchado. La probabilidad que se recupere es 60%, si está un poco difícil, bueno. Pero esa es una probabilidad, cuando nosotros hablamos así, ¿sí? Es una probabilidad subjetiva. Solo lo estamos, es como una percepción que nosotros tenemos, que la probabilidad que nos pongan un examen difícil o duro, no sé cómo serían los términos ahorita, es del 80%. Alguien diría. La probabilidad que nos lo pongan más o menos suavecito es del 20%. La probabilidad que nos den 1 hora 45 minutos en estadística es del 90%. El 95%. La probabilidad que en tal curso nos den un tiempo de 45 minutos es del 50%. Ese tipo de probabilidades, cuando ustedes las consideran, cuando solo son percepciones, las ven porque se les ocurre por alguna circunstancia que ustedes ven, esa es una probabilidad subjetiva, ¿verdad? Subjetiva porque están asumiendo solo por simple percepción de algo, del ambiente, de cómo están, de las situaciones y todo, pero es una probabilidad que nosotros establecemos porque se nos ocurre por alguna circunstancia, ¿sí? Pero cuando nosotros decimos y vamos, y ustedes como médicos ven y revisan el expediente del paciente, ven cómo está su curva, ¿ya? De evolución, cómo están sus niveles, sus indicadores, cómo ha estado la presión, cómo ha sido la presión arterial, cómo ha sido la evolución de todos los indicadores que tienen, son registros, los que tienen, y dicen, se basan en evidencia, en algo, esa puede ser una probabilidad objetiva, ¿verdad? Porque ya es en base a algo, ¿ya? Entonces la probabilidad objetiva es esa, subjetiva es la que nosotros solamente indicamos que puede ser, y la probabilidad objetiva es aquella que se basa en algo, ¿verdad? Cuando nosotros tenemos algo de respaldo, evidencia, como se suele decir. La probabilidad la vamos a ver nosotros o la vamos a determinar, calcular, y sus valores van a estar comprendidos entre el rango de 0 a 1, ¿sí? De 0 a 1. Entonces, si alguien dice la probabilidad es del punto 50, el punto 60, punto 70, tiene razón al decir. Sí, porque la probabilidad es una frecuencia relativa, jóvenes. Vuelvo otra vez con la misma situación de esa palabra. La probabilidad es una frecuencia relativa. ¿Sí? La frecuencia relativa cuando es una probabilidad objetiva. Clásica a posteriori, eso es lo que vamos a ver ahorita. Pero la probabilidad se va a ver de 0 a 1. Punto 20, punto 30, punto 35, punto 45, 50. Es decir, cuando digo puntos, se supone que 0, punto, 50, 60, 70, por ejemplo. Como la que puse acá, y por eso es que se quedó acá, no estaba en la diapositiva, por eso la pusimos ahí. Miren, una probabilidad de punto 30, 45. ¿Sí? Esa es una probabilidad. Y van de valores desde 0 a 1 y nunca mayor de 1. O sea, si una probabilidad les sale a ustedes de 1.01, la probabilidad está mala.
Si la probabilidad le salió 1.04, entonces la probabilidad está mala. No puede ser mayor de 1. ¿Sí? No puede ser porque la frecuencia relativa no es mayor de 1. La sumatoria de las frecuencias relativas no es mayor. Eso lo vimos. Sí, eso lo vimos en estadística descriptiva, cuando veíamos toda esa parte del cuadro de trabajo. ¿Se acuerdan ustedes? Cuando vimos frecuencia acumulada, frecuencia relativa acumulada, etcétera, todo eso lo tuvimos bien. Bueno, pero lo que pasa que yo puse aquí 30.45 porque se ve, ¿verdad? Que es un poquito más entendible, ¿verdad? O sea, si ustedes van a hacer una presentación a determinado público de algo, ¿sí? Ustedes van a decir, bueno, si ustedes lo dicen dependiendo en qué circunstancias estén, ¿verdad? Pero si es, por ejemplo, gente que esté relacionada con cálculos y con cuestiones estadísticas, matemáticas y todo, ustedes dicen es que la probabilidad es del punto 30, les van a entender. El de punto 45 también, punto 80, sí. Pero en otras circunstancias de repente va a ser necesario pasarlo a 100, multiplicado por 100. Y entonces eso va a estar expresado en porcentaje, que muchas veces, o la mayoría de veces, así se expresa. Sí, lo multiplicamos por 100 para indicar que la probabilidad, por ejemplo, es del 30.45%. ¿Sí? La probabilidad que lleva es del 50%, 60%. Pero si la calculamos, si esa probabilidad que nosotros decimos del tiempo la calculamos por alguna circunstancia, pues la probabilidad tuvo que haber sido el punto 20, punto 40, punto 60, 80, etc. ¿Sí? Pero es válido, cualquiera de las dos situaciones es válida. Bueno, decía, hay una probabilidad subjetiva y una probabilidad objetiva. La probabilidad subjetiva, ya dijimos cuál es aquella que nosotros nos da la corazonada de que así es, ¿verdad? Que así va a ser. Que lo decimos porque es que la percepción es esa. Es que el docente así es que el amigo así es que la amiga así es. Que la probabilidad de que encontremos bus ahorita es del 80%, de que encontremos taxi ahorita es del 80%, de que cualquier situación, transporte, es del 60%, porque ustedes tienen como que la idea ahí de cómo es, ¿verdad? Es una percepción por diferentes circunstancias, ¿ya? Pero la probabilidad objetiva es la que a nosotros nos interesa, ¿verdad? Porque esa es la que nosotros podemos hacer uso para inferencia estadística. Y en probabilidad objetiva puede haber una probabilidad clásica, ¿sí? O a priori, es una. Y la otra, como frecuencia relativa o a posteriori. Si hay una pregunta, por favor. Sí, ingeniero, ¿qué es priori? A priori. ¿Qué es a priori, perdón? Sí. Clásica o a priori. A priori es algo que ustedes, que cuando nosotros decimos que es algo a priori, ustedes lo dan por sentado porque ya se tiene establecido algo, ¿verdad? Sí, algo a priori. O sea, dice, por ejemplo, bueno, lo vamos a ver acá en estadística, creo que, porque no se me ocurre, la verdad no se me ocurre ahorita algún ejemplo, pero a priori es cuando de hecho nosotros ya sabemos que tenemos un antecedente de algo y ya sabemos qué es lo que va a suceder, ¿sí? Y la otra es, bueno, esta es probabilidad clásica o a priori. Y la otra es como frecuencia relativa o a posteriori. O sea, esta es A, si nosotros queremos verlo así. Y esta es B, también como frecuencia relativa o a posteriori. Y esa, bueno, las dos vamos a ver. Pero nos interesa mucho la segunda, la frecuencia relativa a posteriori, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros ya vimos estadística descriptiva. Y en estadística descriptiva recopilamos información, datos, y en base a datos nosotros vemos si con esos datos podemos calcular alguna probabilidad.
porque nos basamos en datos, ¿sí? O sea, tampoco no vamos a calcular probabilidad sin tener números, algo que nos respalde para calcularlo, ¿verdad? Sí. Inclusive, fíjense ustedes que cuando hay alguna información ahí de meteorológica, va a llover, hay una tormenta, y hablan de probabilidades, porque esas probabilidades las tuvieron que haber calculado. O de repente ahorita con satélites, pero generalmente se han calculado a través de registros estadísticos. Y con esos estadísticos se atreven a decir, el día de hoy el sol sale a las 5:45, va a ser soleado. Ustedes han visto en el teléfono, o sea, todo eso son como frecuencia relativa o posteriori, ¿verdad? O pueden ser en algunos casos clásica o a priori. Bueno, la probabilidad clásica o a priori dijimos es la relación que, bueno, ya vimos qué es, pero ¿cómo se calcula una probabilidad clásica o a priori? Se calcula, jóvenes, como frecuencia relativa entre el número de veces que ocurre un evento, ¿sí? El número de veces que ocurre un evento. ¿Y se acuerdan ustedes cuando estábamos haciendo eso del ejercicio de la geografía, matemática y todo eso? En alguna parte yo les dije a ustedes, mire, es que aquí hay una interrelación, ¿sí? Entre los que estudian matemática y los que estudian física. 10 son los que estudian. ¿Cómo sacaríamos esa probabilidad? Ah, es que no es clásica. Esta no es clásica a priori, pero lo estoy sacando a colación, ¿verdad? Solo por la frecuencia, ¿sí? Es la relación que existe porque es una frecuencia relativa, pero no es una clásica como tal, ¿ya? Esa es frecuencia relativa a posteriori, la de geografía y de matemáticas que hicimos y todo eso, esa es una frecuencia a posteriori o como frecuencia relativa. Pero, ¿por qué les mencionaba? Porque el numerador siempre es el número de veces que ocurre el evento de interés. Y en ese ejemplo habían 10, ¿sí? Ese es el evento de interés. El número de veces que ocurre el evento, si nosotros queremos calcular la probabilidad de ocurrencia en que hayan estudiantes, en ese caso de matemática y física, habían 10. Ese es el número de veces que ocurre ese evento, 10. M se le conoce a eso. Y cuando digo o sea, me estoy refiriendo a la división, al cociente, entre el total de formas mutuamente excluyentes. Total de formas mutuamente excluyentes. Y por eso de total formas mutuamente excluyentes es que lo de geografía y física no es una probabilidad clásica a priori, porque los eventos, el universo, no son eventos mutuamente excluyentes. Todos son estudiantes, todos estudian física, algunos estudian física, geografía, matemática, no son todos. Y eso es lo que lo tenemos que ver. O sea que no están presentes al ocurrir al mismo tiempo en que un evento dice eso. El total de formas mutuamente excluyentes, o sea que no pueden estar presentes o ocurrir al mismo tiempo en que un evento puede ocurrir. Ah, bueno, ¿cómo será eso? Cuando yo agarro, por ejemplo, un dado, ¿sí? Tengo un dado. Este no es un dado, pero más o menos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, como es a priori, les decía yo, cuando a priori es algo que como que ya sabemos qué es lo que sucede, ya sabemos cuál es la base, ¿sí? La base técnica de lo que va a pasar. Porque fíjense ustedes que cuando nosotros tiramos un dado, ¿sí? Vemos que el dado tiene 6 caras, y si nosotros vemos cuál es la probabilidad de que ocurra al tirar un dado, que en la parte de arriba, ¿sí? Caigan un 5 al tirar un dado. Bueno, entonces decimos, bueno, es que si el dado solo tiene un 5, el otro es un 1, el 2, 3, 4, 6, ¿sí? Pero solo un 5 hay. ¿Cuál es la probabilidad? Entonces, de que al tirar un dado caiga el número 5, es 0.17. Y eso me lo sé yo de memoria.
0.17. Por eso es a priori. Yo ya lo sé. ¿Qué va a pasar? O sea, si me dicen cuál es la probabilidad de que caiga un 1, es 0.17. ¿Cuál es la probabilidad de que caiga el 3? 0.17. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es una vez, fíjense, el número de veces que ocurre el evento. ¿Cuántas veces va a ocurrir el evento? Solo una, solo un 5 hay. 1 dividido entre 6 formas mutuamente excluyentes, porque todas son diferentes. Hay un 1, hay un 2, hay un 3, hay un 4, hay un 5. Son formas mutuamente excluyentes, no son iguales. Todos son diferentes, ahí sí todos son diferentes. ¿Sí? Los eventos o formas que caen, las situaciones, son diferentes. Son diferentes. Cuando nosotros tiramos una moneda, es que tiramos una moneda al aire y decimos, bueno, ¿cuál es la probabilidad? Ustedes lo saben. ¿Cuál es la probabilidad de que caiga cara? 50%. ¿Cuál es la probabilidad de que caiga escudo? 50%. ¿Por qué? Porque así es, o sea, si no hay otras. O sea, si tiramos una de dos formas posibles que hay, miren, formas posibles mutuamente excluyentes, se excluyen, o es cara o es escudo, no hay para dónde. Pero la probabilidad de que salga cara al tirar un dado es que va a salir cara 1, que es el evento de interés dividido, formas mutuamente excluyentes. ¿Cuántas son? 2. 1 dividido entre 2 es 0.50. Y así es. Ahora, de varias tiradas, ahí sí es lo que vamos a ir viendo un poquito más adelante, ¿sí? En algunas situaciones. Bueno, ya vamos ahí con el tiempo un poquito ahí el tiempo va pasando. Vamos a ver la probabilidad clásica o a priori. Bueno, la probabilidad clásica a priori tiene, si nosotros la queremos expresar en una fórmula, nosotros podríamos decir, esta es su fórmula, ¿verdad? Acá. Ajá. Y ya lo expresamos. Probabilidad de un evento es igual a M, que es el número de eventos que presentan la característica de interés, número de eventos, dividido el número de formas mutuamente excluyentes. ¿Sí? Ahora veamos la probabilidad clásica, la probabilidad como frecuencia relativa, o a posteriori. ¿Por qué es a posteriori? Porque ahí sí ya nos basamos en las frecuencias, qué tan frecuente es, ¿verdad? Es la relación que existe entre el número de veces que ocurre un evento de interés, siempre el numerador es el evento de interés, lo que nos interesa ver, el número de veces que ocurre el evento de interés, que es M, y ese I es dividido, la división, el cociente que resulta al poner en la parte de abajo, en el denominador, el número de veces que se repite el proceso. Vean ustedes que la diferencia. El número de veces que se repite el proceso. ¿Cuántas veces se repite? ¿Cuántas veces se repite? ¿Sí? Ya no como la anterior, que es el total de formas mutuamente excluyentes, como en el caso del DAO. Y por eso es clásica a priori, porque ya sabemos qué va a pasar. Ya sé que si tiro un DAO, su probabilidad es 0.17. Siempre lo he sabido, 0.17. La si tiramos una, ¿cómo se llama? Perinola. ¿Cuántos lados tiene la perinola? No sé, 6 tal vez. Creo que es la misma situación. Supóngase que tenga 8. Y sería 1 dividido entre 8. ¿Verdad? Y 1 dividido entre 8 para una clásica a priori, 1 dividido entre 8 sería 1.12. ¿Verdad? Esa sería la probabilidad. La probabilidad, como frecuencia relativa o a posteriori, es esa, ¿verdad? Es la en la cual nosotros necesitamos información, datos, ¿sí? Registros, para ver cómo la podemos obtener, cómo la podemos calcular. Y se calcula como, si nosotros quisiéramos poner una fórmula, tendríamos que poner esto que está acá. Acá, ¿sí? Probabilidad del evento es M dividido entre N, donde M es el número de veces que aparece el evento de interés. Número de veces, como en este caso, número de veces que ocurre el evento de interés, ¿sí?
entre el número de veces que se repite el proceso. Por eso es, como se repite, es frecuencia relativa. ¿Ya? Bueno, miren, jóvenes, ya no tenemos tiempo. Vamos a quedar ahí. No sé si hay alguna duda. Todavía tenemos un minutito ahí, jóvenes. ¿Alguna duda? Sí, sobre esta parte. Este documento yo se los voy a trasladar. Bueno, es un documento de apoyo. La verdad, este documento es un documento para que lo trabaje el estudiante. ¿Sí? Y entonces voy a ver si se los traslado como tal. Yo les voy a indicar, ¿verdad? De repente la actividad puede ser el día jueves. Y les voy a indicar, y de repente vamos a hacer un pequeño examen corto, ¿verdad? El día jueves sobre esta parte. Entonces yo les voy a indicar a través del chat, jóvenes, ahorita ya no da tiempo, pero les voy a indicar cómo vamos a trabajar este documento. En el transcurso de hoy, yo les indico, jóvenes, cómo lo vamos a hacer. Por supuesto que no se los voy a dejar nada más ahí, sino lo van a trabajar ustedes y después lo vamos a reforzar, ¿no? De hecho, lo vamos a reforzar. Pero yo les voy a indicar, jóvenes, cómo vamos a hacer, ya sea que se los traslade, a la RAD o en un link. Si hay un examen corto, les voy a trasladar el link, ¿verdad? Por eso tengan siempre pendiente esa situación. Yo se los voy a indicar un poco más adelante. ¿Alguna duda, jóvenes? ¿Dudas sobre esta parte o algún comentario? Si no, pues la dejamos ahí, ¿verdad, jóvenes? Yo sé que aquí, miren, 10 en punto. Ya ven, ustedes siempre, el tiempo se va, se nos va. Si no hay alguna duda, entonces, jóvenes, nos quedamos hasta ahí y nos vemos o nos comunicamos para la próxima clase, ¿verdad?